Tardes y nos vemos ahora mismo en Después de la Noticia. Bienvenidos a Después de la Noticia, el podcast donde le damos la información y mucho más. Hoy en un día casi que anecdótico, pues hoy conmemoramos un año de la tragedia del Jet Set. Y hoy comenzamos con un día casi que metafórico, porque ya eso de las 5:30 de la mañana, 6, escuchamos los truenos y creo que por la cabeza de todos los dominicanos pasó ese pensamiento de que es un clamo, fue un clamo de las víctimas que hoy todos estamos conmemorando. Y como siempre, nos encontramos para hablar de este y más temas hoy con Mateo y como haciendo su segundo debut en este programa, Solánger. Cuéntame, ¿cómo se encuentran? Muy bien, gracias Gabriel por la introducción. Sí, como tú acabas de decir, es una fecha histórica que nos llena de tristeza, 8 de abril, un día que República Dominicana pues ha quedado marcado en la conciencia, en el corazón de cada dominicano y, ¿por qué no?, de una gran parte del mundo. La tragedia del Jet Set fue una tragedia que por su magnitud, la más letal de toda la historia dominicana, pues llamó la atención del mundo, porque 236 personas muertas bajo el techo de una discoteca no se ve todos los días, y es algo que pasará el tiempo y nos podremos acostumbrar, pero jamás podremos olvidar. Así mismo es, y nosotros hemos preparado un pequeño homenaje aquí en RNN para aquellas víctimas y también para quienes hoy todavía siguen la vida cotidiana, aún teniendo en su cerebro y en sus corazones lo que sucedió ese día en el Jet Set. Cerrar de ojos. Santo Domingo, 8 de abril del 2025. 12 horas 44 minutos de la madrugada. La vida dormía. La alegría celebrada con la libertad legítima y bien merecida de la juventud y las ganas crecidas de las crudas faenas recompensadas. Pero la astuta muerte, como siempre, subrepticiamente, cual letal serpiente, se coló por las rendijas de una cultura de complicidad y ganancia alimentada, oculta entre los vicios de una azotea de desidia e indolencia sobrecargada. Cándidas parejas de la vida enamorada reían, bailaban, celebraban y cantaban. Mil corazones andan sin destino, almas inquietas que buscan amores, cuando de repente, sin Dios y sin permiso, desciende del falso cielo entre humo y fuego el ángel caído de horror y sangre sediento, y en un abrir y cerrar de ojos, literalmente, todo es grito, auxilio, es lamento y muerte. Las cifras crecen frías, sin cura, sin remedio. 180 heridos, 236 muertos, saldo horrendo. Hoy, un año después de aquel infierno dantesco de abril a abril, heridas y procesos aún abiertos, otras aguas bajo los puentes siguen corriendo y otra sangre en las calles y aceras enrojeciendo, amenazando con borrarnos suceso tras suceso de la memoria y la agenda de aquel abril obsceno. Menos mal que desde algún lugar del metaverso, Ruby y otras 235 almas en un póstumo concierto cantarán siempre a coro y para el mundo entero: volveré, porque justicia y escarmientos quiero. Volveré, porque mi sangre inocente clama respeto. Volveré, porque urge impedir otro desconcierto. Aquí, como pudimos presenciar, ese bello pero lleno de verdad homenaje. Y qué más decir en cuanto a esta tragedia del Jet Set. Creo que durante este año han pasado una serie de sucesos en cuanto a lo legal, en cuanto al juicio que todavía estamos esperando, y el cual nos conmueve porque vemos que todavía no se ha hecho justicia. Y lo lamentable del caso es esperar una justicia que tal vez no llene, o no, tal vez no decir llene, pero no
No calme el dolor. No calme el dolor, porque aquí estamos esperando una condena de tal vez 2 años, pero hay quienes esperan una condena de 15, 30 años ante un suceso que realmente, ilegalmente, Dos no está. años, 2 años en caso de que se logre la condena penal. Claro. Porque también pudiera ocurrir de que de una manera u otra no se logre demostrar el homicidio involuntario y esto salvar a los acusados de la condena penal y solo recibir las sanciones civiles, que son no más de $1 millón por cabeza. Son de las debilidades que yo encuentro que existe en nuestro ordenamiento jurídico. No es posible que un hecho que ha impactado la vida de 236 personas y las lesiones, muchas de ellas permanentes, en 189, como pudieron ver ahí en ese conmovedor trabajo que preparó el equipo de producción, no es posible que el derecho se despache con sanciones tan benignas. Por eso es que yo encuentro siempre y le doy la razón. No me hubiese gustado darle la razón a expertos importantes, conocedores del derecho internacional, como Zaffaroni, que vive cuestionando seriamente el Código Penal, también el Código de Procedimiento Criminal, como concepciones del ser humano que casi siempre actúan en contra del ser humano, porque hoy los familiares y amigos allegados que están luchando para que haya justicia no se han dado cuenta de algo, y es que más adelante no van a encontrar las sanciones que su corazón les pide, porque ahí hay familias que lo perdieron todo, ahí hay personas que perdieron familias completas, ahí hay hijos que quedaron huérfanos, y otros que además de que perdieron todo, Solange, Manuel, no pueden caminar, quedaron con lesiones permanentes y no van a recibir más de 400, 500 mil pesos porque quedaron vivos. O sea, eso hace duro cuando ellos vean que que el juez baje el mallete y lo que se encuentre sea con decisiones que más que bien lo que va es asumirlo a ellos en una frustración eterna. Sí, que son trámites al final del día. Aquí no estamos hablando de una solución. Aquí tampoco se está pidiendo la solución, pero aquí no estamos hablando de algo permanente. Y aquí es donde yo hago la pregunta. Y es, ¿en qué se ha trabajado alrededor del Jet Set? Y te lo digo porque hoy hablamos de una condena, hablamos de que se resuelva lo inmediato. Pero yo no he visto las disposiciones, las leyes que se hayan tramitado a partir o a raíz de lo que sucedió en el Jet Set. Todavía... Sí, Manuel, fíjate que esa parte tengo que reconocerla, por ejemplo, en el Congreso Nacional, y Solange, los asesores legales, amigos nuestros que estuvieron trabajando de cerca con esas reformas, y el artículo 319 que trata el código, en el Código Viejo versa sobre el homicidio involuntario, ya hay condena de hasta 10 años de prisión, y ha sido precisamente a partir de lo que ocurrió en el YC, reconociendo que ese Código Viejo arrastra una debilidad, y lo hicieron de manera muy justa sobre la base del nivel de lesividad que pueda ocasionar un acusado. O sea, no es lo mismo que se te condene a 2 años de prisión, a 1 año de prisión por haber matado a una persona, y que más adelante tú tengas que otros, como este caso, donde se mueren 236 personas, tú recibas la misma pena. No. Ahora el legislador y ese equipo de asesores se dieron cuenta de algo, que había que agregar a este delito, el nivel de lesividad. Y por el nivel de lesividad que se cometa, o sea, el bien protegido legalmente que tú afecte, tú vas a recibir penas que van desde 1 hasta 10 años de prisión. Y eso hay que reconocerlo en este Congreso y esa reforma penal que se llevó a cabo y que entra en vigencia a partir de agosto. Me refiero al Código Penal Dominicano. Claro, Mateo, porque aquí estamos hablando de las condenas, aquí estamos hablando de post el hecho. Yo me estoy refiriendo a la revisión de las identificaciones, me estoy hablando de que haya un protocolo, que haya un control en cuanto a esto. Legislación. Porque cuando hablamos de la tragedia del Jet Set, hablamos de ya lo sucedido, pero yo quiero hablar de la prevención, de cómo eso no vuelve a suceder, no solo en el Jet Set, en cualquier otra edificación. Aquí tenemos lugares que fueron construidos hace muchísimos años, en el 1930, 1940.
1940, 50, y que todavía siguen funcionando. Nosotros tenemos edificios hoy que la gente ve la grieta y lo primero que se acuerda es al jet set. Y a eso, a esa prevención que yo me estoy refiriendo, que necesitamos armas legales contra esas grietas, literalmente y metafóricamente. Y siguiendo con este tema de las estructuras y que las grietas y eso, hay personas que tienen miedo de recrearse en un centro cerrado por esta tragedia del jet set. Ellos dicen que no comparten en centros nocturnos cerrados por si puede ocurrir nuevamente esta tragedia. Mira, justamente una de las víctimas, en uno de los pocos actos que se pudo llevar a cabo, dijo algo muy particular que me parece digno de analizar como nación y como sociedad. Y él decía que algo que nos define a la República Dominicana es la improvisación, el tráfico de influencias y la falta de protocolo. Yo no creo que eso sea lo único que nos define. Cuando hablamos del dominicano, de la República Dominicana, es un espectro de cosas. Porque nosotros somos, ¿qué? Somos béisbol, somos baile, somos merengue, somos bachata, somos ron, somos amabilidad, somos turismo. Pero no solo somos cosas positivas, también hemos sido, por no entrar en un conflicto, hemos sido corrupción también, hemos sido falta de protocolo, hemos sido improvisación. Justamente hoy, que comenzamos el día con esas lluvias, tenemos mucha información de qué hablar sobre las lluvias, así que somos todo eso somos República Dominicana. Y es en eso justamente en lo que tenemos que trabajar, en mejorar esa imagen de República Dominicana, en que no sea la República Dominicana de la improvisación, que no sea la República Dominicana del tráfico de influencia, que no sea la República Dominicana de la falta de protocolo. Así es. Mira, y ahora que todas las lluvias fueron precisamente las lluvias lo que hoy provocaron que los actos que se habían preparado para conmemorar la muerte de esas 236 personas el pasado 8 de abril fuera aplazado para mañana. Los actos habían acordonado toda la zona, el ayuntamiento había dispuesto el asfaltado de todo el entorno, había todo un dispositivo de seguridad. Anoche comenzaron las actividades póstumas con encendido de vela, pero los torrenciales aguaceros que han sorprendido al país provocaron que hoy, por prudencia y por el asunto de seguridad, pues tanto los organizadores de esa actividad del jet set como las propias autoridades decidieron posponer para mañana una misa que se va a desarrollar y una serie de actividades colaterales y con las que nosotros pues obviamente nos identificamos y que desde aquí, desde este canal, ya ustedes lo vieron al inicio, en ese bumper, en ese trabajo que se hizo, estamos apoyando, porque es un hecho que nos ha conmovido y nos sigue conmoviendo a todos. Es un hecho por el que vamos a estar pendientes como sociedad, como comunicador, para que se haga justicia. Sabemos de lo benigno de la ley, pero queremos que se aplique la ley, porque son muertos de sus parientes, son muertos del país, son muertos que tienen que ser resarcidos sus familiares y que se sienta que, si bien es cierto que no hay una norma muy dura, pero que se aplique. Porque déjame decirte que a mí me llama mucho la atención, Manuel Soraña, lo voy a decir aquí con crudeza, el manejo que le dio el principal ejecutivo del IES a ese caso, al señor Espaillá. Me sorprendió porque nunca me expliqué cómo es posible que se desploma una discoteca como esa, asistida masivamente todos los lunes a fiestas tradicionales. Mueren más de 200 personas, heridas más de 189, en un hecho que ha conmovido al mundo, y tú duras un mes para hablar. ¿Y de qué forma? Al mes aparece con un programa de televisión organizado, preparado, muy serio, muy organizado, con las preguntas seleccionadas para responderle a esa sociedad que todavía hoy, un año después, sigue llorando a sus muertos. Yo creo que fue una torpeza por la que está pagando hoy en día, inclusive, porque va al Palacio de Justicia y tiene que andar con seguridad extrema porque no se manejó bien, fue mal asesorado. Él debió estar ahí y mezclarse con el dolor de su gente, porque esa gente son los que lo han hecho rico a él, son los que lo han hecho a él un empresario poderoso. Entonces, si bien es cierto que él iba todos los lunes porque no sabía hasta dónde perfectamente corría riesgo el deterioro de esa estructura, él sabe que eso ocurrió porque no se tomaron los correctivos a tiempo. Entonces él debió estar ahí abrazado con cada uno de esos
familiares sufriendo lo que para nadie es un secreto. A él le afectó, pero no se manejó bien. Apareció un mes después con un programa frío, programado. ¿Para qué? Para tratar de reversar la realidad. Y eso a la sociedad no se le olvida. Son de las cosas que yo le cuestiono a él. Él es un imputado que hay que proteger sus derechos y que ocurra lo que tiene que ocurrir, lo que permita la norma. Se le ha permitido, en buen derecho, la realización de un peritaje nuevo. Eso es parte del debido proceso, eso está bien, pero no creo que un nuevo peritaje traiga resultados distintos a lo que tiene el Ministerio Público en su narrativa criminal. No hay forma de variar unos resultados que son inminentes ante una tragedia como esa. O sea, yo espero que la justicia es su mayor prueba de fuego, con lo poco que tiene para evaluar este caso, porque no son más de 2 años y $1 millón por cada persona, pero que se aplique la ley y que se demuestre aquí que hemos cambiado y que estamos cambiando. Que ya esos tiempos pasaron donde el poder económico influye o decide en el poder judicial. Mira, ahí se le pudo haber dado el beneficio de la duda tras pasar 1 semana, 2 semanas de lo ocurrido. Incluso cuando habló todavía creo que podría haberse abogado por ese manejo que se eligió en el momento y tal vez no fue el mejor. Pero yo creo que luego de 1 año en el cual él ha tenido todo el espacio para responderle a la sociedad, para dar la cara y ver incluso con la humildad, imagen, con humildad. Claro, y la imagen que más le duele al dominicano es la imagen de cuando ese señor llega ahí a los juicios. Sí, y cuando se va, cuando tú ves a ese hombre con el traje del último diseñador. Tuve el poderoso. Tuve 3 y 4 guaguas, tuve personas escoltadas, tuve personas afuera, tuve esas víctimas del jet set que están afuera, que van lo más sencillo, llorando incluso, viendo la entrada y la salida de ese señor. Ahí es donde tú te das cuenta realmente qué se juega en este caso, que tiene la justicia en sus manos. Porque cuando hablamos del castigo de que le puede caer a Antonio Payán, como tú bien dices, no es un castigo que la gente va a decir se hizo justicia, la gente no va a quedar a gusto. Sin embargo, es un tema de darle a la sociedad lo que la ley ordene, pero también de darle a la sociedad un mandamiento de aquí estamos, nosotros estamos hablando por ustedes, porque te lo digo, parece incluso un insulto a veces lo que hace ese señor cuando ese señor llega y sale de esos juicios. Porque como te digo, la gente se siente indignada. Incluso justamente el miércoles pasado, el miércoles santo, que cuando se le aprobó el contraperitaje, había gente que ya estaba desesperada porque se le dio para presentar eso 1 mes, pero son 30 días laborables, o sea que estamos hablando de 60 días, más o menos. Estamos hablando de 2 meses, para luego retomar de nuevo este caso, para ver si se da una condena y mañana fuera que también en ese momento se aplace de nuevo. Cosa que aquí sabemos que pasa casi siempre en todos los juicios legales. Entonces aquí yo lo que le digo una cosa, aquí es la falta de humildad de un hombre, que es él y su familia, los principales responsables de una tragedia que hoy nosotros conmemoramos, pero que el año que viene también vamos a estar en eso, y eso no se va a olvidar por los próximos 10 años en República Dominicana. Mira, otro tema importante que mantiene a la sociedad dominicana pendiente son los torrenciales aguaceros que han estado cayendo desde las primeras horas de hoy en el Gran Santo Domingo, sobre todo, y San Cristóbal, las zonas más afectadas por estas lluvias, y que movilizó al propio presidente de la República, lo llevó hasta la sede del Centro de Operaciones de Emergencia. No lo vi muy contento. Tiene razón el presidente en su cara muy adusta, en no estar muy feliz con lo que está viendo, porque una vez más, me parece, es mi percepción, de que al Centro de Operaciones de Emergencia y sobre todo a Indomet, le hicieron agua por tercera, porque hasta el momento más de 400 milímetros de lluvia han estado cayendo sobre el territorio nacional, tomando en cuenta como agravante que ya, inclusive antes, durante la Semana Santa, ha estado lloviendo en la parte norte, o sea que el suelo está saturado. Y yo me pregunto, Manuel Sorangi, no se sabía, o sea, no había una proyección probable de la cantidad de lluvia que venían, porque si bien es cierto que, como dice Juan Manuel Méndez, no hay suelo que pueda absorber 400 milímetros de agua, también es cierto que hay herramientas para tú proyectar dentro de probabilidades
qué cantidad de lluvia puede esperar el país. De hecho, ya ha ocurrido en otras ocasiones y se han tomado medidas. O sea, no se sabía. Yo creo, señores, que el presidente de la República, con los efectos de este temporal, un muerto hasta la mañana de hoy, una niña muerta hasta la mañana de hoy, se busca una mujer embarazada, aún no confirmada, daños a las estructuras viales, a la infraestructura, al campo, al sector eléctrico. O sea, yo creo que el presidente tiene que golpear sobre la mesa. Yo creo, y soy partidario, lo digo aquí con responsabilidad, Juan Manuel Méndez ha sido una estrella hasta ahora al frente del Centro de Operación de Emergencia, pero me parece que está cansado, está muy alto ya. Yo creo que tanto Juan Manuel Méndez, a partir de los resultados, al final, en el ocaso de su vida, el presidente debe introducir cambios en el Centro de Operación de Emergencia y en Indomet, porque van 3 diluvios, el 4 de noviembre de 2022, 18 de noviembre de 2023, en uno más de 60 muertos, en otro 30, con daños incalculables a la infraestructura, y hoy el país, como yo, se reaccionó sorprendido cuando salió a la calle y encontró calles y avenidas inundadas, porque no hubo un llamado de prevención. Es cierto que había alerta, pero a partir de esos volúmenes de lluvia que han estado cayendo, la verdad es y es que se debieron tomar medidas a tiempo, advertir al presidente lo que estaba pasando y que hoy en la mañana no se estuviera trabajando, porque 400 milímetros de lluvia, señores, es una catástrofe. Fíjense que el sistema pluvial colapsó, un sistema viejo de los años de 1500, es cierto. Pero hay que tomar medidas. Pero ¿cómo la toma el presidente? ¿Cómo la toma el gobierno si no la advierten a tiempo? La están tomando después. Entonces están tomándole la cara al presidente. Presidente, si hay algo que yo admiro en Danilo Medina, era que siempre tenía, escúcheme la expresión, un coño en la boca. Entonces, presidente, está bueno de estar soportándole a funcionarios, incapacidades. 4 de noviembre del 2022, 18 de noviembre del 2023, y este diluvio tiene que llevarse a algunos funcionarios, porque la sociedad no puede ser culpable de la incapacidad de sus funcionarios. Pienso yo. No, claro. Y mira, yo lo que analizo con el gobierno es que tú no puedes presentarte a un examen año tras año y quemarte. Me parece incluso... No le ponga más nada, tú lo has dicho todo. Me parece incluso irónico que justamente los proyectos que se estaban presentando para la alcaldía, que con eso se hizo campaña, que con eso la Fuerza del Pueblo con Domingo y el PRM con Carolina se lanzaban a la alcaldía, era con un plan de drenaje. Justamente era eso, el mayor proyecto que presentaban. 30.000 millones ambas alcaldías. Entonces, ¿qué sucede? Que hoy tenemos los semáforos pluviales. Ese ha sido el proyecto más grande que se ha hecho, los semáforos pluviales. Que cuando el agua llega a un punto, no se puede pasar. Pero aquí no hay un trabajo. Aquí, año tras año, tenemos la misma situación. Y no estamos en noviembre. Eso fue incluso anecdótico que hayan pasado 2 noviembres seguidos. Pero no estamos en noviembre, estamos en abril. Y en abril tenemos una situación similar. Que, gracias a Dios, fue a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana. Que la mayor de la lluvia cayó cuando todo el mundo estaba durmiendo. Claro. Por eso que no hay un caos. Porque eso hubiese pasado a las 11 de la mañana y estamos contando los cuerpos. Ya hubo uno. Y fue a esa hora de la mañana. Exactamente. Siguiendo con lo que Mateo dijo, yo también estoy de acuerdo con que haya un cambio en el COE y en Indomet, porque hubieron personas en la calle hoy que dijeron que no estaban enterados de esta vaguada, es decir, que no se informó. ¿A qué hora tú llegaste al canal? Yo llegué a las 6:30. Oye, ¿y tuviste tu problema? ¿Tuviste problemas para llegar bajo la lluvia? Sí, claro que sí. Incluso hubieron esas personas que dijeron que no estaban enteradas, es decir, que no se informó previamente a que había una vaguada y que afectaría de esa manera. Sol, y nosotros que trabajamos en medios de comunicación sabemos lo importante que son las informaciones. Claro. Si tú no le informas a la sociedad no puede reaccionar. Y más esta sociedad que por todo te hace una fiesta y un coro. Entonces hay que mantener informada a la sociedad. Juan Manuel Méndez, mientras esté ahí, que le recomiende al presidente y Gloria Ceballos, no le tengan miedo a que ustedes adviertan algo, se tomen las previsiones y después no ocurra, porque de eso se trata, señores, de probabilidades. No necesariamente lo que usted le advierte al presidente tiene que ocurrir. Y yo creo que por ahí que anda el problema, de que ellos tienen miedo de otra vez advertirle al Ejecutivo sobre posibles fenómenos y que no se cumpla, como ocurrió en el 21, que se le advirtió sobre el paso de un fenómeno
se tomaron las previsiones y el bendito fenómeno se fue por el norte. Se debió. Eso se espera siempre, eso ocurre. Pero aquí estamos para eso, porque es mejor prevenir que lamentar. Porque mira, ahora está el presidente, trata el gobierno mandando a parar las labores. Después que ya la docencia, el sistema de justicia mandó a paralizar esta mañana todas sus actividades, pero después que pasa prácticamente el fenómeno. Entonces eso demuestra mucha inmadurez a 6 años de gobierno, por lo menos en el área de los organismos de socorro, que se supone que tienen que estar activos, porque el presidente le ha dado apoyo a esas instituciones. Allá hay 2 radares que se compraron, costosísimo. ¿Y de qué sirve que se estén dotando las instituciones de herramientas, de capacidad, de personal, si al final, cuando llega el momento de la prueba, como dices tú, se estén quemando en la prueba? Mira, es que yo incluso lo puedo comparar con el tema del asueto en Semana Santa. Y te lo digo porque tú tomas un año entero para preparar una situación en específico y cuando se da la situación puede que se agrave incluso. Nosotros vimos el tránsito como fue en Semana Santa y ¿qué te decía la gente? Lo mismo de siempre, pero es que no tiene que ser lo mismo de siempre. Tú tienes un año entero para preparar eso. Si nosotros sabemos que vivimos en un país donde tenemos una temporada ciclónica, donde hoy abril tenemos estas lluvias, pero puede que en 1, 2, 3 meses tengamos varias tormentas de igual magnitud. Entonces, o peor, exactamente. ¿Qué nos depara para ese momento? O sea, aquí te digo, la excusa no puede ser que cayeron de repente, la excusa no puede ser que los suelos se saturaron, la excusa no puede haber excusa, porque ¿qué tú le dices a esa niña que murió hoy, a la madre de esa niña que murió hoy? ¿Qué tú le dices a esa embarazada? ¿Qué tú le dices a esas personas que tienen sus casas inundadas? ¿Qué tú le dices a esa gente que perdió todo? Nosotros vemos las imágenes de Sánchez Quisqueya, que es una comunidad donde viven muchas personas y gente que lo perdió todo. El agua daba casi a los segundos pisos de la casa. Y una serie de vehículos arrastrados. Es lo que te digo. Entonces, no podemos todos los años. En la escuela Costa Rica se desplomó parte de la pared. No podemos todos los años que la solución sea presentarse al COE, pedir perdón y indemnizar a las víctimas. Es que una reacción buena no te habla a ti de una buena administración. Es la prevención lo que te dice a ti cuando tú eres un funcionario eficiente. Pero oye el nombre, prevención. Prevención. Entonces, presidente tiene que golpear sobre la mesa. Mira, justamente hace 2 semanas, y hago la cita por lo que dijo, no por la persona que lo dijo, pero Karim decía que este gobierno ha tomado muchísimos préstamos, se ha invertido en muchísimas cosas, pero no ha resuelto los problemas nacionales, los problemas que nosotros consideramos como problemas nacionales. Cuando hablamos de problemas nacionales es muy sencillo, hablamos de electricidad, hablamos de esto mismo del drenaje, que son cosas muy sencillas, hablamos del transporte. El gobierno ha hecho mucha inversión en transporte y eso es algo que hay que reconocer. Claro, tenemos el metro, tenemos la guagua, pero el problema eléctrico todavía lo tenemos casi que sobre la mesa, que es algo que sucede toda la semana. Y esto del drenaje, señores, yo creo que es algo que nosotros tenemos que analizar, porque como te digo, no podemos mover la isla. Nosotros vamos a estar siempre en un lugar, vamos a decir... Es un proyecto costosísimo, pero hay que poner, hay que poner el frente. No quiero decir que estamos damnificados por estar donde estamos ubicados, pero realmente es una situación que nos va a caer todos los años. Yo entiendo también que el problema del drenaje también viene con el tema de la basura, de la educación, de las personas que tiran la basura a la calle, que no tienen como esa conciencia de si se comen algo, llevar su basurita y tirarla en un zafacón cuando lleguen a su lugar de destino. Yo creo que también es por eso el problema. La educación es fundamental. Pero te voy a decir una cosa. Aquí tú acabas de tapar también otro problema que tiene la alcaldía, como decía, el tema de la recogida de basura. Cuando nosotros hablamos de la recogida de basura, que justamente tenemos hasta un temita con unas licitaciones de unos camiones de basura, que eso lo podemos hablar más adelante. Pachado en Semana Santa, claro. Que eso lo podemos hablar más adelante. También en la recogida de basura es algo importante, porque si bien es cierto que nosotros como sociedad tenemos que aportar, yo creo que eso es un 20% en cuanto a la recogida de basura. Sí. Aquí tenemos, no te voy a decir que tenemos la ciudad sucia, porque yo sé que si me pongo a decir que la ciudad está completamente sucia, suena sensacionalista y tal vez se piensa que estoy atacando a la alcaldía. Pues la alcaldía tiene que hacer un mejor trabajo en cuanto a la recogida de basura. Pero hay que destacar que ya en medio del temporal el presidente ha dispuesto pues a los planes de asistencia social que vayan a auxilio de todas esas personas que han resultado afectadas por las lluvias. Se está evaluando para el gobierno y asistir. Son de las acciones que siempre el presidente pues tiene en sus manos para accionar de inmediato. Tenemos un presidente que ciertamente no delega, le gusta ver y escuchar
presenciar lo que está pasando. Por eso estuvo hoy en la mañana sentado a la derecha de Juan Manuel Méndez, para que nadie le meta cuento. Y la sociedad reconoce en el mandatario pues esa capacidad, esa sensibilidad, y esperemos que ya tan pronto bajen las lluvias, el gobierno y el plan social de la presidencia, tiene otro nombre, el plan social de la presidencia, pues estén asistiendo a los afectados por estas lluvias que afectó ampliamente la parte norte de la capital, el oeste y San Cristóbal, donde se inundaron, donde los ríos Nigua y Yuazo desbordaron, y obligó a que el alcalde y la gobernadora, el alcalde Nelson de la Rosa, estuviera desde las primeras horas de esta madrugada recorriendo toda la ribera del río, donde se levanta toda una hilera de casas, de casuchas, y sacando a la gente de ahí para que el río no arrasara con todo. Pero mira, Manuel, un tema también corte internacional. Ya hay diálogo, ya hay un acuerdo, un stop al fuego en la guerra de Medio Oriente, y qué bueno que sea así, entre Irán y Estados Unidos, porque la verdad es que el precio, la ruta que llevaba el precio internacional del petróleo, pues estaba ahogando a economías como la nuestra, que no dependemos, que no producimos petróleo. Es un respiro que le da al mundo, al planeta, Donald Trump, que parece que se quiere llevar la estabilidad mundial entre las patas de los caballos con su política expansionista y sus amenazas, porque también ha estado amenazando a aquellos países que faciliten armas a Irán con imponerle impuestos hasta de un 50%. Caramba. Pero qué bueno que hay un diálogo. Ya el estrecho de Hormuz es transitable, ese estrecho por donde pasa el 25% del crudo del planeta y el 60% del que va a China. No dejaré de decir que ahí está el interés de Donald Trump en el estrecho de Hormuz, y es controlar un poco a China por ahí. Pero bien, lo importante es que hay diálogo, eso impacta positivamente en el precio internacional del petróleo, la bolsa de valores se estabiliza, el nerviosismo cesa, y obviamente tú sabes que el petróleo es un producto tangencial a los demás, al costo de la vida, a los alimentos, el transporte, la electricidad, porque la verdad es que, por ejemplo, en República Dominicana hemos sentido ese impacto directo que obligó a que el mismo domingo de resurrección el presidente convocara a un diálogo nacional en busca de medidas austeras y de mitigación al impacto que está teniendo nuestra finanza el alto costo del barril de petróleo. Hay varios análisis que se pueden hacer detrás de esta guerra. Hay quienes dicen que fue una guerra sin sentido, hay quienes entienden que al fin se pudo lograr el fin de la guerra. Pero yo te voy a decir algo muy importante, y es que para algunos Donald Trump es la figura más importante del mundo. Y cuando digo la figura más importante del mundo, no solamente por ser presidente de Estados Unidos, sino porque palabra que él diga, palabra que vale dinero. Cuando ese hombre dijo que tenían treguas, que estaban en conversación para finalizar la guerra, los mercados volvieron a subir y los precios volvieron a bajar. Así es. ¿Y qué significa eso? Que él tiene el poder en su boca de hacer que países vayan a la quiebra. Entonces aquí yo lo que entiendo es que él sabe el peso que tiene las palabras que él emite, él sabe, y también Marco Rubio lo sabe, porque ellos hablan de la misma manera. Marco Rubio también habla sin pelo en la lengua, y lo hacen por eso mismo, porque ellos saben el peso que tienen sus palabras. Ellos saben que esta guerra estaba desgastando demasiado a la economía tanto estadounidense como internacional. Yo te voy a decir una cosa: Estados Unidos ha logrado vender la narrativa de que a cada rival que se enfrenta es muy superior, pero este no es el caso con Irán. No. Hay que entender que Irán no es un paisito. Irán es uno de los 10 países más poblados del mundo, uno de los 10 países más grandes del mundo, y Irán es incluso históricamente proveniente del Imperio Persa. En Irán hay edificaciones, oye Mateo, que tienen casi 1000 años de funcionamiento. Entonces aquí estamos hablando de civilizaciones que tienen incluso más historia que Estados Unidos, que estaban primero en el mundo. Ella es más vieja que... Pero es una sociedad milenaria. Pero 1500 veces. Te estoy diciendo que Estados Unidos, ¿cuántos años de historia tiene? Tiene 350 años de historia, más o menos. Estados Unidos del 1770 y algo. Exacto, 1776. Irán, el Imperio Persa, estamos hablando de los tiempos de Cristo, señor. 1000 años antes de Cristo. Entonces, estamos hablando de que
como tú bien decías y decíamos fuera del aire, aquí estamos hablando del enfrentamiento entre Estados Unidos y una ideología, porque el caso con Irán es que no es un tema país. Irán conoció el nacionalismo antes de que el nacionalismo existiera, antes de lo que países se llamara nación. Y mira, y en esa guerra, lo que pasa es que Estados Unidos pierde de vista algo. Tú puedes meterle 10 misiles a Irán, pero cuando Irán decida apretar el estrecho de Hormuz, eso impacta al mundo y la economía estadounidense. ¿Por qué tú crees que Donald Trump facilitó un poco el diálogo? Es porque el combustible ya está en un promedio de $5 el galón, y eso en Estados Unidos es un escándalo. ¿Tú crees que Donald Trump está bien al interno de Estados Unidos? La economía de Estados Unidos no está bien, pero es precisamente porque naciones como Irán se han parado en dos patas y eso ha impactado la economía del planeta. Él podrá ir alterando el tablero geopolítico, acomodándolo vía la fuerza en torno a Estados Unidos como cabeza del planeta. Pero lo cierto es que mientras él golpea a Irán, Estados Unidos, la economía de Estados Unidos se ve afectada. Y ahí, aunque eso no se ve en los medios de comunicación, en medio de la guerra, eso es una guerra que la va ganando Irán, porque lo ha hecho retroceder. Lo hizo sentarse a dialogar y a parar la guerra. O sea, no creas tú que aquí el gran ganador no ha sido Estados Unidos, no, para ha nada. sido Irán. Mira, que te estoy diciendo que al final es un tema de narrativa, porque claro, en lo palpable se puede ver. Estados Unidos eliminó a su líder, pero para ellos eso no es lo más grande. Que hayan eliminado al Ayatollah no fue para ellos un peso como que eliminen a Trump. Si eliminan a Trump, Estados Unidos perdió en todas las facetas posibles. Pero aquí Irán sabe lo que tenía en juego. Y como tú bien dices, Irán, no te voy a decir que fue el ganador, pero tampoco perdió. Pero mira, Mateo y Solange, a nosotros se nos ha acabado el tiempo. Entonces fuimos nosotros los que perdimos. Como te digo, cuando los temas son buenos, el tiempo es corto. Pero nosotros seguiremos debatiendo este y más temas mañana mismo aquí en Después de la Noticia.